Nunca olvidaré aquella noche en la que mi vecino me llamó a las 3 de la mañana para pedirme que bajara al garaje porque alguien había rayado varios coches, entre ellos el mío. Bajé medio dormido, con una chaqueta encima del pijama, y cuando vi la línea blanca atravesando todo el lateral de mi coche, no supe si reír o gritar. Pero lo que me dejó helado no fue el rayón. Fue ver la bufanda de Marta, mi mujer, tirada en el suelo, junto al coche de otro vecino. No era una bufanda cualquiera, era la que yo mismo le había regalado en Navidad, una de color burdeos con un pequeño bordado en una esquina que decía M. No había forma de confundirla. Me agaché, la levanté y me quedé mirándola un rato. No entendía qué hacía ahí. Marta estaba arriba, durmiendo, o al menos eso creía yo. Me subí de inmediato con la bufanda en la mano, sin siquiera despedirme del vecino. Entré en casa y la llamé desde el pasillo, esperando que respondiera desde el dormitorio. Nada. Caminé hasta la habitación y la cama estaba vacía. Su móvil estaba sobre la mesita, pero su bolso no. Miré el reloj, las 3:17. Me senté en el borde de la cama con la bufanda en las manos, intentando pensar con lógica, sin dramatismos. Me repetía que podía haberla perdido otro día, que no significaba nada, que tal vez la había dejado en el coche y alguien la había tirado. Pero cuando oí la puerta del portal cerrarse abajo, supe que no era ninguna casualidad. A los pocos segundos escuché el ascensor. Me levanté y esperé. Cuando entró, venía despeinada, con el abrigo mal puesto y el rostro rojo, como si hubiera corrido. Me vio y se detuvo de golpe. La bufanda estaba en mis manos. No dije nada, ella tampoco. Durante unos segundos, solo se oyó el ruido del reloj del pasillo. Luego soltó un ¿qué haces despierto?, con una voz tan fingida que me dio vergüenza ajena. Le contesté que había bajado al garaje por el coche, que había encontrado esto. Le mostré la bufanda. Se quedó mirándola sin moverse. Ah, sí, la perdí hace días, dijo. No sonaba creíble. Le pregunté dónde, y contestó que no recordaba. Me acerqué un paso más. Estaba al lado del coche de Ricardo, le dije, y su mirada cambió. No sé si de susto o de rabia, pero algo se quebró en ese momento. Me pasó por delante sin decir nada y se encerró en el baño. No la seguí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué iba a decir si lo hacía. Me quedé de pie en el pasillo, oyendo el agua correr. Estuve allí al menos 10 minutos. Cuando salió, llevaba el pijama puesto y la cara lavada, pero seguía temblando. Me miró como si quisiera borrar el minuto anterior. No empieces, por favor. ¿Empezar qué? Le respondí. Esto. Tus paranoias. Dijo paranoias con esa superioridad que usa la gente cuando quiere invertir los papeles antes de que el otro hable. No le respondí. Solo la observé mientras se metía en la cama, dándome la espalda. Dormí en el sofá, o fingí hacerlo. En realidad, pasé la noche con los ojos abiertos, repasando cada detalle de los últimos meses, sus salidas improvisadas, las cenas canceladas, las llamadas que atendía en otra habitación, los días que volvía tarde por culpa del tráfico. Nunca le había dado motivos para desconfiar, y sin embargo ahí estaba yo, con una bufanda en la mano y una duda que ya no iba a irse. A la mañana siguiente, actuamos los dos como si nada hubiera pasado. Desayunó rápido, sin mirarme, y se fue diciendo que tenía reunión. No le pregunté con quién. Cerró la puerta y el silencio que dejó atrás fue tan denso que parecía físico. Me quedé sentado en la mesa mirando su taza, el labio de pintalabios rojo en el borde. Pensé en llamarla, en pedirle que volviera, en preguntar directamente lo que me estaba comiendo por dentro, pero no lo hice. Me daba miedo escuchar una mentira. En el trabajo no pude concentrarme. Estuve todo el día contestando correos sin leerlos realmente. A mediodía bajé a fumar con Luis, un compañero, y le conté por encima lo que había pasado.
Me miró con esa mezcla de compasión y curiosidad que tienen los que intuyen un desastre ajeno y no saben cómo reaccionar. Me dijo que no sacara conclusiones precipitadas. Pero el tono de su voz era el de alguien que ya las había sacado. Esa semana, Marta estuvo más cariñosa de lo habitual. Me escribía mensajes a media mañana, me mandaba fotos de lo que comía, me preguntaba a qué hora salía. Parecía una versión artificial de sí misma. No era culpa ni arrepentimiento, era cálculo. Lo supe porque no había emoción en sus gestos, solo intención. Aún así, me agarré a esa atención como un idiota, como si eso bastara para reparar lo que ya estaba roto. El viernes, sin embargo, volvió a salir por la noche. Dijo que se vería con sus amigas del máster. Le pregunté si quería que la acercara. No hace falta, respondió, demasiado rápido. La vi arreglarse frente al espejo con una dedicación que ya no recordaba. Se pintó los labios con ese mismo rojo intenso que había dejado en la taza. No me miró en todo el proceso. Cuando se fue, me quedé de pie en el pasillo, oyendo cómo se cerraba el portal, y sentí que algo definitivo se acababa de sellar sin palabras. No salí detrás de ella, no la seguí, no llamé a nadie. Lo único que hice fue servirme un whisky y sentarme frente a la ventana, mirando las luces del barrio. Pensé que quizá todavía podía arreglarse, que a veces uno se confunde, que tal vez yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero después recordé la bufanda, el tono con el que me habló aquella noche, y el modo en que evitaba mis ojos cada vez que le hacía una pregunta directa. No, no eran fantasmas. Era otra cosa. A las 2:30, cuando regresó, yo fingí dormir en el sofá. La oí entrar con pasos suaves, como quien no quiere ser escuchado. Abrió la nevera, bebió agua, fue al baño y se acostó sin encender la luz. Me quedé quieto, respirando despacio, escuchando cómo su respiración tardaba en estabilizarse. No sé cuánto tiempo pasó hasta que ella se durmió, pero yo no cerré los ojos en toda la noche. Me levanté a las 6, antes del amanecer, y salí a caminar. El aire estaba frío y vacío, igual que yo. En el parque, mientras esperaba a que abrieran la cafetería de la esquina, pensé en algo que me dolió más que cualquier sospecha, que si me confirmaba que me engañaba, no sabría ni cómo reaccionar. No tenía experiencia en el papel del traicionado. No sabía si iba a gritar, llorar o quedarme en silencio. Lo único que sí tenía claro era que no quería seguir viviendo con la duda. Si algo iba a romperse, prefería hacerlo de frente. Esa mañana, al volver a casa, Marta seguía durmiendo. Me senté en el borde de la cama y la observé. Parecía tranquila, casi inocente. Me dio rabia pensar que podía dormir tan fácilmente sabiendo lo que yo estaba empezando a sospechar. Me levanté despacio, me vestí y salí sin despertarla. Decidí que no iba a preguntarle nada. Iba a averiguarlo yo mismo. No con un teléfono, no con trampas, sino con hechos. Y ahí empezó todo, la parte de la historia que ni tú ni yo querríamos vivir nunca. El día que lo descubrí no fue uno de esos días en los que uno se levanta con el presentimiento de que algo va a pasar. Fue un lunes normal, gris, con el ruido de los coches en la calle y el olor del café recién hecho. Marta salió temprano, dijo que tenía una reunión en el estudio y que después pasaría por la tienda de decoración para recoger unas muestras. Me dio un beso rápido y se fue sin mirarme. No había tensión en el aire, solo rutina, esa misma rutina que llevaba semanas pesando más que de costumbre. Después de que cerró la puerta, me quedé un rato mirando el suelo del pasillo, intentando entender por qué cada vez que salía de casa me quedaba con la sensación de que se llevaba algo más que sus llaves. A las 11 recibí una llamada de un cliente que necesitaba que revisara una entrega en la zona de Arturo Soria. Normalmente se encargaba Sergio, pero esa mañana estaba de baja por gripe. Acepté sin pensarlo. Tomé el coche y salí hacia allí. Pasé por una rotonda, y cuando paré en el semáforo vi algo que me dejó quieto durante varios segundos.
A unos metros, aparcado en una esquina, estaba el coche de Marta. Lo reconocí por la pegatina en la luna trasera, una pequeña margarita blanca que habíamos puesto en verano. Era su coche, no había duda. Pero lo raro era que no había ninguna tienda de decoración ni ningún cliente suyo en esa zona. Me quedé un minuto mirando, sin decidir qué hacer. Al principio pensé que podía ser una coincidencia, que quizá había quedado con alguna amiga por ahí, pero el instinto me dijo otra cosa. Aparqué un poco más adelante, bajé del coche y me quedé en la acera observando. No sé por qué lo hice, pero apunté la matrícula en el móvil, como si eso sirviera de algo. A los pocos minutos, vi cómo se abría la puerta del portal frente al coche. Salió Marta. No iba sola. Caminaba al lado de un hombre. Iban tan cerca que sus brazos se rozaban. Ella llevaba una sonrisa distinta, una que no le había visto en meses. Él, unos 10 años mayor que yo, trajeado, con ese aire de quien está acostumbrado a que lo escuchen. Se detuvieron junto al coche, y Marta apoyó una mano en su hombro mientras se reía. Me quedé clavado. No sé cuánto tiempo pasó. El ruido de los coches, las voces, todo se volvió lejano. No podía apartar la vista. No se besaron, no hubo gestos explícitos, pero no hacía falta. La forma en que lo miraba era suficiente. Esa mirada no era la de una compañera ni la de una amiga. Era algo más. Cuando se subieron al coche, sentí que el aire se me había ido. No reaccioné. Solo los vi alejarse. No sé cómo llegué a casa. Conduje sin recordar las calles, sin pensar en nada concreto. Entré, dejé las llaves sobre la mesa y me senté. Estuve así una hora, quizá más. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo traté de ordenar la idea, mi mujer estaba viéndose con otro hombre, y yo acababa de comprobarlo con mis propios ojos. En ese momento entendí que lo que había sentido las últimas semanas no eran paranoias. Era intuición. Esa certeza me dolió más que la imagen en sí. Por la tarde, cuando Marta volvió, se comportó como si todo estuviera bien. Se cambió de ropa, se preparó un té, y me preguntó si quería cenar algo ligero. Le dije que no tenía hambre. Me observó un momento, tal vez intentando calibrar si yo sabía algo. Fingí normalidad, no porque quisiera protegerla, sino porque necesitaba tiempo para decidir qué hacer. No podía estallar sin plan. No quería darle la oportunidad de inventar explicaciones. Así que esperé. Durante los siguientes días empecé a observarla con frialdad, como quien analiza un experimento. Notaba los horarios que daba, los mensajes que escribía a escondidas, la forma en que cambiaba de tono cuando hablaba por teléfono. Descubrí que los martes y jueves salía antes de lo que decía, y que siempre llevaba el mismo perfume, uno nuevo, más intenso. El viernes por la tarde, cuando me dijo que iba a una reunión en el estudio, esperé a que se marchara y la seguí en coche. No lo había hecho nunca. Me sentí ridículo, pero no podía evitarlo. Conduje a distancia, lo justo para no llamar la atención. La vi aparcar cerca de un hotel pequeño en la zona de ventas. Se bajó del coche con paso rápido y entró por una puerta lateral. Esperé unos minutos. Luego vi aparecer al mismo hombre del lunes, el de la calle de Arturo Soria. Llegó caminando, mirando el móvil, y entró tras ella. No hicieron ningún gesto, no se miraron siquiera, pero no necesitaban hacerlo. Nadie entra a un hotel por una puerta lateral sin razón. Me quedé allí, dentro del coche, sin moverme, con las manos en el volante y el motor apagado. No sentí rabia inmediata, ni ganas de salir a gritarle, ni de entrar y enfrentarla. Lo que sentí fue una especie de vértigo. Como si todo lo que era mi vida hasta ese momento se hubiera desmoronado sin hacer ruido. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando ella salió, ya era de noche. Caminó sola hacia el coche. No había rastro de él. Me limité a seguirla con la mirada hasta que arrancó y se marchó.
Esa noche, cuando volvió a casa, fingí estar dormido. Se duchó, dejó el teléfono sobre la mesa y se metió en la cama. Me di la vuelta hacia el otro lado y me obligué a respirar despacio. Podía oler su perfume mezclado con el jabón. Quise preguntarle dónde había estado, pero no lo hice. No era el momento. Me prometí que esperaría un día más. Quería enfrentarla, pero con calma, con pruebas, sin darle salida. A la mañana siguiente me levanté temprano y salí sin hacer ruido. Fui al hotel. Entré fingiendo ser un cliente. Le pregunté al recepcionista por una reserva bajo el nombre de Marta Pérez. El hombre, sin saber que yo era su marido, revisó el registro. Sí, habitación 203, del viernes pasado, dijo. Asentí sin mirarlo, le di las gracias y salí. Esa frase, habitación 203, se me grabó como un golpe en la cabeza. No necesitaba más. Ya lo sabía. Ya no había duda. Volví a casa con una calma que me asustó. Marta estaba en la cocina preparando el desayuno. Me sonrió al verme, como si todo estuviera normal. Me ofreció café. Me senté frente a ella, la observé unos segundos, y le dije que había pasado por la zona del estudio el día anterior, que no la vi allí. Se detuvo un instante, solo un segundo, pero fue suficiente. Dijo que había tenido que ir a ver a un proveedor. Le pregunté si era en ventas. Se le heló la cara. ¿Por qué lo preguntas? Me soltó. Porque te vi, respondí. No gritó. No negó nada de inmediato. Se quedó mirándome en silencio, con la taza entre las manos. Después dijo algo que me resultó todavía más humillante. No era lo que piensas. Entonces dime qué era. No puedo explicártelo. Claro que puedes. No, no puedo, repitió, mirando al suelo. Esa fue su primera respuesta, y también la más sincera. No podía explicarlo, no porque no supiera, sino porque sabía perfectamente lo que había hecho y no tenía cómo justificarlo. Me levanté, fui al dormitorio y le dejé sobre la cama la bufanda Burdeos, la misma que encontré aquella noche en el garaje. La miró y no dijo nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Pasé todo el día fuera, caminando sin rumbo. No quería hablar con nadie. No quería consejos ni consuelo. Lo único que necesitaba era tiempo para asimilar que la persona con la que dormía, comía y planificaba el futuro había estado mintiéndome durante meses. No recordaba cuándo había empezado todo, pero sí cuando terminó, esa mañana, en la cocina, cuando no fue capaz de negar nada. Al volver a casa, la encontré en el sofá. Había estado llorando, pero no habló. Me senté frente a ella. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con ese hombre. Me dijo que unos 3 meses. Le pregunté si lo amaba. Dijo que no lo sabía. Esa respuesta me resultó todavía más dolorosa que un sí. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. No contestó. Me miró, y en sus ojos vi algo que no supe descifrar. No era arrepentimiento, era otra cosa. Quizá alivio. No dormimos esa noche. Ella en la cama, yo en el sofá. Al amanecer, me levanté y salí a la calle. El aire frío me golpeó la cara. Encendí un cigarro y pensé que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. No por la traición en sí, sino porque ya no podía mirar a Marta sin recordar la imagen de ella saliendo de aquel hotel. Eso, más que cualquier confesión, fue lo que me destrozó por dentro. La mañana siguiente fue la primera en la que ya no hubo dudas. Desperté con la cabeza pesada, sin haber dormido más de 1 hora, y con la decisión tomada de hablar con ella. No quería más silencios, ni rodeos, ni esas conversaciones en las que todo se dice sin decirse. Marta se levantó tarde, con la cara hinchada y los ojos rojos, seguramente de no dormir tampoco. Preparó café sin decir una palabra.
El sonido de la cafetera llenó la cocina de un silencio incómodo, como si ambos esperáramos que el otro dijera algo primero. Cuando puso las 2 tazas sobre la mesa, se sentó frente a mí y me preguntó con voz baja si había pensado en algo. Le respondí que sí, que había pensado en todo, que quería que habláramos sin mentiras y que no me interrumpiera hasta que terminara de hablar. Asintió sin levantar la mirada. Le dije que sabía lo del hotel, que había ido a confirmar por mi cuenta y que no hacía falta que inventara nada más. Le expliqué que no quería escuchar versiones ni excusas, solo la verdad. Ella se quedó callada, moviendo los dedos sobre el borde de la taza. Pasaron unos segundos largos antes de que dijera algo. No sé por dónde empezar, murmuró. Le contesté que empezara por el principio, que dijera quién era ese hombre. Entonces lo dijo sin rodeos: se llama Javier, trabaja con uno de mis clientes, lo conocí en una reunión hace unos meses. La voz le temblaba, pero hablaba. Empezamos a coincidir en varios proyectos, al principio era solo trabajo, luego empezamos a hablar más, a salir a tomar algo, y ya sabes cómo sigue. No aparté la vista de ella mientras hablaba. No porque quisiera intimidarla, sino porque necesitaba ver si decía la verdad. Cuando terminó, le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndolo. Dijo que desde antes del verano. Eso significaba casi medio año. Medio año mintiendo, durmiendo conmigo, compartiendo cenas familiares y fingiendo normalidad. Le pregunté si lo amaba. Bajó la cabeza y dijo que no lo sabía, que no quería ponerle nombre, que no lo planeó. Le respondí que esas frases solo las dicen los que sí saben lo que sienten, pero no se atreven a admitirlo. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté sin subir el tono, aunque por dentro sentía que me ardía la garganta. Se encogió de hombros, como si no encontrara las palabras. No lo sé. Me sentía vacía, no estaba bien contigo, todo se volvió monótono, tú siempre estabas cansado, distante, me reí con amargura. ¿Y esa fue tu solución, acuéstate con otro? No contestó. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante unos minutos ninguno habló. Luego rompí el silencio. Le dije que la rutina no justifica traicionar a alguien, que todos pasamos por momentos en los que algo se enfría, pero se arregla hablando, no mintiendo. Me escuchó sin replicar, mordiéndose el labio. En su cara no vi arrepentimiento real, sino una especie de resignación, como si lo peor ya hubiera pasado al ser descubierto. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que no desde hacía una semana, que lo había terminado porque sabía que tarde o temprano me daría cuenta. No lo hiciste por culpa, lo hiciste por miedo, le respondí. No lo negó. En ese momento me levanté, di unos pasos por la cocina y apoyé las manos sobre el fregadero. Quise mantener la calma, pero la voz se me rompía. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has tirado por la borda años juntos. Yo confiaba en ti, Marta. Nunca revisé nada, nunca dudé. Y tú me mentías cada día. Se acercó despacio, intentó tocarme el brazo, pero me aparté. No me toques, le dije. No tienes derecho ahora. Su rostro cambió, se le endurecieron las facciones. Tú tampoco eras perfecto, soltó. La miré sin entender. ¿Qué quieres decir con eso? Que llevas meses sin prestarme atención, que apenas me hablabas, que parecías más interesado en tus rutinas que en mí. No lo justifico, pero no me pongas como si hubiera hecho todo esto sola. Tú también dejaste de estar. Esa frase me atravesó, no porque tuviera razón, sino por la frialdad con que la dijo. Era la primera vez que me daba cuenta de que ya no hablaba para arreglar nada, sino para defenderse. Le dije que una cosa era estar distante y otra muy distinta traicionar. No confundas abandono con engaño, añadí. Yo no te engañé. Tú sí. Se hizo un silencio pesado. Ella volvió a sentarse y me miró con una calma forzada. No sé qué más quieres que te diga. Ya lo sabes todo. Quiero saber si lo amas, insistí.
No, respondió rápido, casi sin pensar. Entonces, ¿por qué sigues mintiendo? La conversación subió de tono. Ella empezó a llorar, a pedirme que parara, que no siguiera repitiendo las mismas preguntas. Le dije que no estaba repitiendo nada, que necesitaba entender. Golpeé la mesa con la mano. ¿Te acostaste con él? No contestó. Respóndeme, grité. Sí, dijo al fin, en voz baja, sin mirarme. No recuerdo haber sentido un silencio tan largo en mi vida. Me quedé quieto, respirando despacio, intentando asimilar que mi mujer acababa de admitir haber estado con otro hombre. Le pedí detalles, no por morbo, sino porque necesitaba comprobar si me estaba diciendo toda la verdad. Me contó que se habían visto en varias ocasiones, que todo había empezado después de una cena de trabajo, que él la había buscado y que ella no supo decir que no. No lo planeé, repitió. Le dije que las cosas no se hacen solas, que uno siempre elige. Le pregunté si lo volvería a ver. Dijo que no, que había terminado. No la creí. Había una vacilación en su voz, una duda que no podía disimular. Le dije que quería que hiciera las maletas, que se fuera unos días a casa de su madre. ¿Me estás echando?, preguntó. No, te estoy dando espacio para que pienses qué quieres hacer con tu vida, respondí. Se quedó inmóvil unos segundos, luego se levantó y subió al dormitorio sin decir nada. Escuché los cajones abrirse, el sonido de las cremalleras, el golpe seco de la maleta al cerrarse. Bajó con el abrigo en la mano. ¿De verdad quieres que me vaya así, sin hablar más? Ya hablamos. No queda nada por decir. Sí queda, replicó. Te lo estoy diciendo ahora, no quiero perderte. Ya me perdiste. Me miró con desesperación. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? No, quiero que asumas lo que hiciste. Lo estoy haciendo, respondió casi gritando. Estoy aquí, sin excusas, sin mentiras. Te lo he dicho todo. Tarde, contesté. Ella se quedó quieta, respirando rápido. No te voy a rogar, dijo finalmente. Haz lo que quieras. Cogió la maleta y se fue. La puerta se cerró con un golpe que me dejó solo en el salón, con un silencio que pesaba más que su presencia. Pasé el resto del día moviéndome por la casa sin rumbo. Cada objeto me recordaba algo suyo. Su taza en la cocina, su cepillo en el baño, la bufanda Burdeos en el sofá. Me di cuenta de que no había una sola habitación en la que no quedara una huella suya. Llamó por la noche. No contesté. Me dejó un mensaje diciendo que necesitaba hablar, que no quería rendirse. Borré el mensaje sin escucharlo completo. No era rabia, era cansancio. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios y pensamientos que no me dejaban dormir. Ella me enviaba mensajes todos los días, algunos pidiendo perdón, otros intentando explicarse. No respondía a ninguno. Me limitaba a leerlos y borrarlos. No porque no me importara, sino porque cada palabra suya me recordaba lo mismo, que mientras yo creía tener una vida estable, ella estaba construyendo otra a mis espaldas. Una tarde, sin planearlo, la vi esperándome frente al portal. Llevaba la bufanda Burdeos, la misma que yo había dejado en la cama aquel día. No supe si lo hacía por provocación o por nostalgia. Se acercó despacio. Solo quiero hablar, dijo. 5 minutos. Le contesté que no tenía nada que escuchar, pero insistió. Por favor. Accedí, más por cerrar el tema que por otra cosa. Subimos al piso. Dentro, me dijo que no quería separarse, que había roto definitivamente con Javier, que se había dado cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. La escuché sin interrumpirla. Hablaba rápido, nerviosa, con la voz quebrada. Cuando terminó, le pregunté qué esperaba que hiciera yo con todo eso. Dame una oportunidad, respondió. No puedo, le dije. No soy capaz de mirarte y no ver lo que hiciste.
Bajó la cabeza, lloró, intentó tocarme la mano. No se la di. No te odio, Marta, pero tampoco puedo seguir fingiendo que esto se puede reparar. Hay cosas que cuando se rompen ya no encajan igual. Ella asintió, se secó las lágrimas y se marchó sin decir adiós. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí de un tirón. No fue un sueño tranquilo, pero dormí. Y al despertar, supe que el siguiente paso no sería seguir esperando, sino actuar. Aún no sabía cómo, pero ya tenía claro que su traición no iba a quedar sin respuesta. La idea de la venganza no apareció de golpe, fue creciendo poco a poco, como una consecuencia inevitable de lo que había pasado. No era una cuestión de orgullo, sino de equilibrio. No podía quedarme con la sensación de que ella se marchaba habiendo destrozado algo y yo quedaba como un espectador que solo soporta. Al principio pensé en algo simbólico, en vender la casa, desaparecer, hacer mi vida sin dejarle rastro, pero eso era una huida. Lo que necesitaba era que sintiera en carne propia lo que significaba perder algo que creía seguro. Así que empecé a planearlo con calma, sin rabia, sin precipitaciones. Si algo tenía claro, era que no iba a hacer nada impulsivo. Durante esa semana, Marta me escribió varias veces. Los mensajes eran una mezcla de arrepentimiento y desesperación, como si buscara mantenerme a su alrededor sin saber cómo. No respondí. Esperé. Sabía que tarde o temprano intentaría volver a hablarme en persona. Y lo hizo. El domingo apareció otra vez frente al portal. Dijo que solo quería recoger algunas cosas, que no quería molestar. La dejé pasar. Subió al piso, miró alrededor y se detuvo en el salón. Todo seguía igual. Me preguntó si podía llevarse parte de su ropa y algunos documentos. Asentí. Mientras subía al dormitorio, yo fui al despacho y abrí el ordenador. Lo tenía todo preparado desde hacía días. Marta no sabía que, antes de echarla, había hecho copias de todos los archivos compartidos del estudio que ella tenía con varios clientes. Entre esos archivos encontré presupuestos, contratos y correos en los que su amante, Javier, aparecía como contacto frecuente. Descubrí que no solo era su amante, sino también su socio en algunos proyectos menores, los mismos que ella me había dicho que hacía por su cuenta. Lo curioso es que el registro fiscal de uno de esos contratos estaba a nombre de ambos. Decidí usar eso. Sabía que ese tipo de cosas podían complicarle el trabajo si llegaban a manos equivocadas. No quería arruinarle la vida, pero sí hacerle entender que jugar con la confianza de alguien tiene un precio. Esa tarde imprimí todos los documentos, los metí en una carpeta y guardé una copia digital. Luego busqué el número de uno de sus clientes principales, una empresa de reformas en la que ella trabajaba como decoradora externa. Llamé haciéndome pasar por un auditor interno del proyecto. Les expliqué que había detectado irregularidades en la facturación de un trabajo reciente y que necesitaba una verificación de datos. Les envié por correo algunos extractos de los documentos, lo suficientes para que olieran el problema. No inventé nada, solo mostré lo que ya existía. En menos de 2 días, recibí un correo de confirmación, el proyecto quedaba suspendido mientras se aclaraban los asuntos. Sabía que Marta recibiría la notificación en breve. El miércoles me escribió con un tono distinto al de antes. Ya no pedía perdón, pedía explicaciones. «¿Has hecho algo?», decía el mensaje. No contesté. Me limitaba a leer cada palabra como quien observa el resultado de una jugada planeada. A las pocas horas me llamó. No respondí tampoco. Al día siguiente insistió. Cuando por fin contesté, lo hice con calma. «¿Qué quieres?», le pregunté. «Han congelado mi contrato, alguien filtró información privada, me han acusado de incumplimiento, ¿tú sabes algo?». «¿Y por qué piensas que sería yo?», respondí. «Porque solo tú tenías acceso a esos archivos». «También los tenía tu amigo Javier», dije. Se hizo un silencio largo al otro lado. «No puede ser», murmuró.
Pues parece que alguien lo hizo. Fuiste tú, insistió. No tengo por qué darte explicaciones. Colgó sin despedirse. Sabía que eso no era suficiente, así que decidí ir un poco más allá. Durante años habíamos tenido una cuenta de ahorros conjunta. Cuando ella se fue, no pidió su parte ni mencionó el dinero. Ese detalle me pareció una mezcla de confianza y descuido. Fui al banco, retiré todo el saldo y lo transferí a una cuenta nueva a mi nombre. No era una cantidad enorme, pero sí lo suficiente para que lo notara. A los 2 días me llegó un correo suyo, corto, directo: ¿dónde está el dinero? Le respondí que el dinero era mío también, que lo considerara una compensación por daños morales. No volvió a escribirme ese día. El viernes, cuando regresé del trabajo, la encontré esperándome otra vez frente al portal. No llevaba maquillaje, estaba pálida, ojerosa. Dijo que necesitaba hablar cara a cara. Subimos al piso. Cerré la puerta y se quedó de pie, sin saber por dónde empezar. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Qué esperabas, que te diera las gracias? No te pedí venganza, te pedí perdón. Y yo no te lo di, respondí. ¿Perdí todo, te das cuenta? Me suspendieron los contratos, Javier se lavó las manos y ahora todos creen que fui yo la que hizo algo sucio. A veces las consecuencias llegan solas, dije. Se me acercó un paso más. Tú provocaste esto. No, tú lo provocaste cuando mentiste. Esto no es justicia, es crueldad. No, es equilibrio. Su respiración era rápida, su voz temblaba. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ya lo tienes todo claro. ¿Te sientes mejor después de esto? Sí, respondí sin dudar. Por primera vez desde que te descubrí, duermo tranquilo. Te odio, dijo. Perfecto, así estamos en paz. Quiso irse, pero antes de abrir la puerta se volvió. No todo lo que hicimos fue mentira. No todo, pero con una sola mentira basta para que nada valga, contesté. Se fue sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extraños. Sentí una calma distinta, casi fría. No me arrepentía. En el trabajo, los compañeros notaron que estaba más serio, más concentrado. Volví a entrenar en el gimnasio, retomé rutinas que había abandonado. Pero dentro de mí no había satisfacción, solo una sensación de haber cerrado un capítulo con violencia controlada. No era felicidad, era orden. Una tarde recibí una llamada desconocida. Era el propio Javier. No lo había escuchado nunca, pero reconocí su nombre al presentarse. Necesitamos hablar, dijo. Le respondí que no tenía nada que hablar con él. Has arruinado mi reputación y la de Marta, esto no va a quedar así. Tú te la arruinaste solo, yo solo mostré la verdad. Eres un hijo de puta, gritó antes de colgar. No respondí. No necesitaba hacerlo. Sabía que detrás de su rabia había miedo. Poco después supe que la empresa para la que trabajaba Javier había rescindido el contrato que tenía con él y que Marta, aunque no enfrentó cargos formales, perdió varios clientes por la desconfianza generada. No me alegró, pero tampoco lo lamenté. Ella dejó de escribirme y durante un tiempo no supe nada más. Hasta que un mes después llegó una carta suya por correo. Era corta, escrita a mano, con letra temblorosa. Decía que aceptaba lo que había pasado, que se iría de Madrid por un tiempo, que necesitaba empezar de nuevo. Terminaba con una frase que me dejó pensando: quizá un día entiendas que la venganza no repara nada, solo te convierte en alguien distinto. Guardé la carta en un cajón, sin contestarla. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé en si ella tenía razón. No me sentía orgulloso, pero tampoco culpable. Lo que había hecho era una respuesta lógica a una traición. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que había algo más profundo que el simple daño. Había aprendido a mirar de frente la verdad, incluso cuando dolía.
Y eso, aunque me dejara vacío, también me dejaba libre. Pasaron las semanas. El silencio entre nosotros se volvió definitivo. No la volví a ver por el barrio ni supe más de ella. Un amigo en común me dijo que se había mudado a Valencia, que intentaba rehacer su vida. No hice ningún comentario. Esa noche, al llegar a casa, abrí el armario y saqué la bufanda Burdeos. La guardé en una caja junto con las fotos y los papeles que aún quedaban de nuestro matrimonio. Cerré la caja y la llevé al trastero. No fue un gesto sentimental, fue una limpieza necesaria. Esa fue mi venganza, no solo lo que hice con los contratos o el dinero, sino el hecho de que, por primera vez, Marta se quedó sin control, sin poder revertir lo ocurrido. Perdió su posición, su imagen, su estabilidad, igual que yo la perdí cuando ella decidió mentirme. Y aunque sabía que nada de eso me devolvería la confianza, al menos me devolvía una parte de mí que había dejado morir. Esa noche dormí sin sobresaltos. Y al despertar, por primera vez, no pensé en ella. Pasaron casi 3 meses antes de volver a verla. Yo había retomado una rutina nueva, más seca pero más ordenada. Trabajaba, volvía a casa, cocinaba lo justo y me acostaba temprano. Había logrado acostumbrarme a la idea de que Marta era parte del pasado, aunque en el fondo sabía que algo seguía pendiente. No era rencor ni curiosidad, era una necesidad de cerrar del todo. La última conversación no podía ser por mensajes ni por casualidad, tenía que ser cara a cara, sin testigos, sin gritos, sin máscaras. Y fue ella quien la provocó. Una tarde de sábado, mientras hacía la compra, la vi frente al supermercado. Estaba distinta, más delgada, con el pelo corto y una expresión cansada. No se acercó de inmediato, dudó unos segundos antes de saludar. Me dijo un simple hola con una voz tranquila, sin dramatismo. Le respondí igual. Hubo un silencio breve antes de que dijera que necesitaba hablar conmigo, que no pretendía discutir ni pedir nada, solo hablar. Dudé un instante, pero acepté. Quedamos esa misma tarde en una cafetería del centro, un lugar neutral, donde ninguno tuviera recuerdos de nada. Cuando llegó, llevaba un abrigo gris y una carpeta en la mano. Se sentó frente a mí, pidió un café y esperó a que yo hablara primero. Le pregunté cómo estaba. Dijo que sobrevivía, que había encontrado trabajo en Valencia, que intentaba recomponer todo lo que perdió. Me contó que Javier había desaparecido del mapa, que después de todo lo ocurrido se marchó del país. Escuché sin interrumpir. No me alegraba, pero tampoco sentía compasión. Cuando terminó, guardó silencio. Entonces le dije que no entendía qué buscaba con esa conversación. Cierre, respondió. No quiero quedarme con la última imagen de gritos y reproches. Quiero hablar contigo sin rabia. Le dije que yo ya había cerrado el tema, que lo que pasó entre nosotros había quedado atrás, que no había nada que rescatar. Me miró directo a los ojos. No quiero rescatar nada, solo entender en qué momento se rompió todo. Le respondí que ese momento fue cuando decidió mentir, que todo lo demás vino después. No fue solo la infidelidad, añadió. Fue el desgaste, la costumbre, el silencio entre nosotros. No lo niego, dije. Pero el silencio no te obligó a acostarte con otro. No intento justificarme, contestó. Solo intento entender por qué llegué hasta ahí. Su tono era calmado, diferente al de antes. Ya no era la Marta defensiva ni la mujer desesperada que vino al portal llorando. Era alguien que había asumido su derrota. Me preguntó si alguna vez había querido perdonarla. Tardé en responder. No lo sé. Al principio no podía ni imaginarlo. Luego pensé que el perdón no sirve de nada si no hay confianza, y contigo la confianza se murió. Podría decirte que sí para sonar generoso, pero sería mentira. Asintió despacio. Yo tampoco habría podido perdonarte si hubieras sido tú, admitió. Por eso lo entiendo. Se hizo un silencio largo.
El camarero dejó los cafés y se alejó. Ella tomó un sorbo y dijo que había leído la carta que me mandó varias veces antes de enviarla, que no esperaba respuesta, que solo quería dejar constancia de lo que sentía. No te culpo por lo que hiciste después, añadió. Supongo que era lo que necesitabas para seguir. Lo necesitaba, sí, pero no me hizo sentir mejor, respondí. Solo me devolvió un poco de control. El resto ya estaba roto. Lo sé, dijo. Y aunque no me creas, me alegra que al menos estés tranquilo. No hubo lágrimas ni disculpas repetidas. Todo era seco, directo. En un momento, sacó la carpeta que había traído. Dentro había unos documentos del divorcio ya preparados. He iniciado el trámite, solo falta tu firma, explicó. No me sorprendió. Tomé los papeles, los revisé rápido y le dije que los firmaría esa misma semana. Ella me agradeció el gesto. No es un gesto, es lo lógico, respondí. Ya no somos nada. Fuimos algo durante muchos años, replicó. No borres todo. No lo borro, simplemente lo dejo donde pertenece. Durante unos minutos ninguno habló. Afuera, la gente caminaba sin mirar a nadie. Dentro, el aire estaba cargado de un tipo de silencio que no incomoda, solo marca el final. Ella rompió el momento con una pregunta inesperada. ¿Estás con alguien? Negué con la cabeza. No, y no tengo intención. No te creo, dijo sonriendo débilmente. Eres demasiado joven para quedarte solo. No se trata de edad, se trata de ganas. Y ahora mismo no tengo ninguna de volver a empezar. Lo entiendo, respondió. Pero algún día vas a quererlo. Quizás, dije. Pero no hoy. Ella bajó la mirada y jugó con la taza. A veces pienso que lo nuestro se habría podido salvar si hubiéramos hablado a tiempo. No, porque tú no querías hablar, querías sentir algo diferente, y lo buscaste fuera. Eso ya no se arregla con palabras. Tienes razón, admitió. Pero quiero que sepas que lo que hicimos juntos antes de eso fue real. No necesito que me lo digas. Lo que pasó antes existió, pero eso no cambia lo que vino después. Aún así, gracias, dijo. Por escucharme. No lo hago por ti, lo hago por mí, aclaré. Porque quiero cerrar esta historia sin quedarme con la sensación de que te debo algo. Nos quedamos callados otro rato. Luego pagué la cuenta. Cuando salimos, la acompañé hasta la esquina. Ella me dijo que se iría esa misma semana a Valencia definitivamente. No volveré a molestarte, añadió. No me molestas, simplemente ya no formas parte de mi vida. Me dio la mano, y por un segundo pensé que se despediría con un abrazo, pero no lo hizo. Solo apretó mis dedos y dijo, ojalá algún día recuerdes lo bueno sin que te duela. No supe qué contestar. Se dio media vuelta y se alejó caminando despacio, sin mirar atrás. Volví a casa caminando. No sentí alivio ni tristeza, solo una calma pesada, como si todo finalmente hubiera encajado. Dejé los documentos del divorcio sobre la mesa y abrí una cerveza. Me quedé mirando el papel sin tocarlo. Firmar esos papeles era lo último que me ataba a ella, y sin embargo no había prisa. Al día siguiente fui al notario, firmé y salí sin mirar atrás. No llamé a nadie, no conté nada. Era un trámite más, pero con el peso de un final definitivo. Las semanas siguientes fueron silenciosas, sin sobresaltos. De vez en cuando revisaba el correo esperando alguna notificación oficial del juzgado. Cuando llegó la confirmación, la leí una vez y la guardé. No sentí nada. Esa indiferencia fue la prueba de que había cerrado. Por las noches ya no pensaba en lo que hizo, ni en el hotel, ni en las discusiones. Todo se había convertido en un recuerdo neutral. A veces encontraba cosas suyas por la casa, pequeños objetos que había pasado por alto, un libro con una dedicatoria mía, una pulsera rota, una foto vieja. No las tiré de inmediato.
Las guardé en una caja y la llevé al trastero junto a la otra. No porque quisiera conservarlas, sino porque tirarlas en ese momento habría sido una forma innecesaria de fingir que todo me daba igual. Un viernes por la noche, Luis, el compañero del trabajo que había sabido parte de la historia, me insistió para salir a tomar algo. Acepté. No hablábamos del tema desde hacía tiempo. En el bar, entre cervezas, me dijo que se alegraba de verme más tranquilo. Parece que por fin lo dejaste atrás, comentó. Le respondí que no hay manera de dejar algo así atrás del todo, pero que al menos ya no me pesaba. Me preguntó si la perdoné. Pensé un momento antes de contestar. Perdonar no es olvidar, y olvidar no siempre es necesario. Simplemente ya no me importa. Él asintió, cambió de tema y seguimos hablando de cosas sin importancia. Esa conversación me sirvió más que cualquier terapia. Esa misma noche, al llegar a casa, abrí el cajón donde guardaba las cartas de Marta. Había dos, la primera que me mandó después de la venganza y otra más breve que llegó días antes de la reunión en la cafetería. La segunda decía solo una frase: ojalá un día entiendas que, aunque no me perdones, quise hacerlo bien. La leí un par de veces y la rompí. No con rabia, sino con la sensación de que ya no tenía sentido conservar nada que me hablara de lo mismo. A partir de ese momento, cada cosa volvió a tener un orden nuevo. Las mañanas dejaron de pesar, el trabajo volvió a tener ritmo, y las noches eran solo eso, noches. No hubo redención ni reconciliación, solo una paz seca, producto de aceptar que la vida continúa incluso cuando ya no se siente igual. No me quedó odio, ni ganas de volver a verla, ni preguntas pendientes. Lo que quedaba era una certeza simple: había hecho lo que debía, había enfrentado lo que dolía y lo había cerrado sin dramatismos. La última vez que pensé en Marta fue una tarde en que vi pasar por la calle a una mujer con un abrigo gris igual al suyo. Durante un segundo creí que era ella, pero no lo era. Seguí caminando sin girarme. Ese fue el verdadero final, no el divorcio ni la venganza, sino el momento en que pude verla en otra sin sentir nada. El silencio que vino después del divorcio fue diferente al de los meses anteriores. No era el silencio tenso de quien espera algo, sino el de quien sabe que ya no habrá más sorpresas. Los días pasaban con una precisión que antes me habría parecido monótona, pero ahora me resultaba necesaria. Me levantaba temprano, iba al trabajo, comía solo, y por las noches cocinaba cualquier cosa sin pensar demasiado. Había aprendido a estar tranquilo sin depender de nadie. Los fines de semana los usaba para ordenar la casa, hacer compras o salir a caminar por el parque. No había emoción, pero tampoco vacío. Solo orden. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente. Un viernes al salir del trabajo, Luis me propuso un viaje con otros compañeros a Asturias. Dijo que necesitaba aire fresco, que nos haría bien alejarnos unos días. Dudé al principio, pero terminé aceptando. El fin de semana siguiente nos fuimos en coche. Durante el viaje, por primera vez en mucho tiempo, me encontré riéndome de verdad, no por obligación. No hablábamos del pasado ni de relaciones, solo de tonterías, de trabajo, de comida. Fue un descanso mental. En una cena, uno de ellos me preguntó si alguna vez volvería a confiar en alguien. Le dije que no lo sabía, que no me cerraba, pero que tampoco lo buscaba. Lo dijo sin intención de juzgar, pero me hizo pensar. De vuelta en Madrid, empecé a notar que algo dentro de mí había cambiado más de lo que creía. No era solo la calma. Era la forma en que miraba todo. Ya no tenía esa necesidad constante de explicarme las cosas, ni de darle sentido a lo que otros hacían. Había aceptado que las personas hacen lo que creen que deben hacer, aunque eso signifique destruir algo. No lo justificaba, pero lo entendía. Y en esa comprensión había una libertad nueva. Un día recibí un correo inesperado de la madre de Marta. Era breve.
Decía que ella había estado enferma unos días y que había preguntado por mí, no para verme, sino para saber si estaba bien. Le respondí con cortesía, que agradecía la preocupación y que esperaba que se recuperara pronto. No había resentimiento. Cuando envié el mensaje me di cuenta de que ya no sentía nada parecido al rencor. Era solo alguien que había formado parte de mi vida y que ya no tenía poder sobre mí. Semanas después, una mañana de abril, me crucé con un conocido que había trabajado con Marta. Me contó, sin saber cuánto significaba para mí, que ella había abierto un pequeño estudio por su cuenta, que parecía estar saliendo adelante, que hablaba poco de Madrid y nada de mí. No me molestó oírlo. De hecho, me alegró un poco. Saber que había encontrado su camino, aunque fuera lejos del mío, me confirmaba que todo había llegado a su sitio. No sentí necesidad de verla, ni de comprobar si era verdad. No me importaba. En casa empecé a deshacerme de cosas. No como un gesto simbólico, sino como algo práctico. Guardé lo que aún servía y tiré lo que ya no tenía sentido conservar. Entre esas cosas encontré un cuaderno viejo que Marta usaba para hacer bocetos. En la primera página había una lista de ideas para proyectos que nunca realizó. En la última, una nota suya escrita con letra apresurada: no quiero perder lo que somos por lo que me falta. Me quedé un momento leyendo esa frase. No sentí tristeza, solo una certeza simple: lo que fuimos ya no existía, y lo que faltaba nunca habría podido completarse con nosotros juntos. Cerré el cuaderno y lo guardé en una caja con otros papeles que luego llevé al contenedor. El tiempo pasó sin grandes sobresaltos. En el trabajo me ofrecieron un ascenso, lo acepté y con eso llegaron más horas, más responsabilidad, menos espacio para pensar. Las noches eran tranquilas. No había quien me esperara, y por primera vez eso no era un problema. Aprendí a disfrutar del silencio de mi casa, a cocinar para mí sin sentir que faltaba algo en la mesa. De vez en cuando salía con compañeros, alguna cena, alguna charla larga en la terraza de un bar. Había mujeres, sí, pero nada serio. No porque tuviera miedo, sino porque no veía la necesidad de llenar un vacío que ya no sentía. Una noche, mientras caminaba por el barrio, pasé frente al hotel donde meses atrás había visto a Marta entrar con Javier. Me detuve unos segundos. No por nostalgia, sino porque fue el lugar donde empezó mi despertar. Me pareció curioso estar allí sin sentir rabia ni dolor. Era solo un edificio más, con gente entrando y saliendo sin saber lo que ese lugar había significado para mí. Seguí caminando sin mirar atrás. En ese momento entendí que ya no quedaba nada pendiente. El día del cumpleaños que habíamos solido celebrar juntos me llamó la atención no recordarlo hasta que un amigo me lo mencionó. Antes habría sido una fecha cargada, ahora era un día cualquiera. Eso me hizo pensar en cuánto cambia la memoria cuando deja de estar atada a las emociones. Me di cuenta de que todo lo que había sido importante se había reducido a una serie de hechos ordenados, sin peso emocional. Lo viví, lo entendí, y lo dejé atrás. En el verano, decidí tomar vacaciones solo. Fui al norte, alquilé una casa pequeña cerca del mar. Los días eran largos, las noches frescas. No hice nada especial. Caminaba, leía, cocinaba, dormía bien. Una tarde, sentado en la terraza, pensé en todo lo que había pasado en el último año. No con nostalgia, sino con curiosidad. Si alguien me hubiera dicho que sería capaz de rehacer mi vida sin rencor, no lo habría creído. Pero ahí estaba, sin rabia, sin pena, con la sensación de haber sobrevivido a algo que antes parecía imposible. De vez en cuando me llegaban recuerdos breves, una conversación vieja, una cena, un viaje. No me dolían. Eran parte de la historia, pero no de mi presente. Comprendí que el verdadero cierre no llega cuando uno decide olvidar, sino cuando los recuerdos dejan de alterar lo que eres. Ese punto había llegado. A finales de verano vendí la casa. No fue una decisión impulsiva.
Simplemente ya no tenía sentido seguir viviendo en el mismo sitio donde todo había pasado. Con el dinero compré un piso más pequeño, más céntrico, más mío. Lo amueblé sin ayuda, sin intentar reemplazar nada del pasado. Cada objeto tenía una función y un motivo, nada más. Esa simplicidad me hizo sentir dueño de algo por primera vez en mucho tiempo. En septiembre, mientras organizaba mis cosas, encontré un sobre en el cajón del escritorio. Era una carta de Marta que nunca había abierto. Recordé que llegó justo después del divorcio y la había dejado ahí sin leer. Dudé unos segundos, pero la abrí. Decía que me deseaba paz, que esperaba que algún día pudiera recordar sin dolor y que a pesar de todo, me agradecía haber sido parte de su vida. No había reproches ni disculpas. Solo una despedida escrita con calma. Volví a doblarla y la guardé. No sentí necesidad de tirarla. Ya no tenía peso. Era solo papel. Los meses siguientes pasaron sin incidentes. El trabajo siguió estable, las amistades se consolidaron y mi vida tomó un ritmo nuevo. Algunas noches salía a caminar sin rumbo, solo por el placer de hacerlo. En esas caminatas pensaba en cómo algo tan simple como la traición de una persona puede cambiar la forma en que entiendes todo lo demás. Ya no creía en finales felices ni en promesas eternas, pero sí en la posibilidad de estar en paz con lo que uno hace. A veces me preguntan si volvería a enamorarme. Digo que no lo sé, que quizá algún día, pero que no tengo prisa. No porque haya quedado dañado, sino porque aprendí que la compañía no siempre significa conexión, y que la soledad no es un castigo. Si alguien llega, llegará, pero no busco reemplazos. Lo vivido me enseñó que la estabilidad no depende de otro, sino de uno mismo. El último rastro de Marta en mi vida fue un correo que recibí a finales de ese año. No lo abrí de inmediato. Cuando lo hice, solo decía que se casaba en primavera y que me deseaba lo mejor. Le respondí con una frase corta: espero que esta vez encuentres lo que buscas. No hubo más contacto. Cerré el correo y lo borré. Esa noche, mientras apagaba las luces del piso, me detuve un momento frente a la ventana. No sentí orgullo ni tristeza. Solo una certeza limpia: todo lo que había pasado tenía sentido porque me había dejado exactamente donde debía estar. Ya no era el hombre que necesitaba entenderlo todo ni el que esperaba algo de los demás. Era alguien que había aprendido a aceptar la realidad tal como venía. Esa fue la verdadera conclusión. No hubo moraleja, solo aprendizaje. Y por primera vez, eso bastó.